Buenas tardes a todo el mundo. Hoy esperemos, me alegro de ver que Juan Bustamante está dispuesto para realizar este taller. Está bien y bueno, mi nombre es Miguel Cedillo. Estoy hablando ahora mismo desde Madrid, desde España, por lo cual aquí son las 3 de la mañana. Así que si me escapa una diferencia horaria ahí de buenos días o así, me disculpáis, por favor. Que yo me acabo de despertar hace un ratito para atender el taller y poder un poco daros las ideas de cómo yo opero, cómo funciono a la hora de operar en los mercados financieros. Un poco como introducción, deciros que yo llevo trabajando en los mercados financieros desde ya por 1995. Empecé como becario de MEF es el Mercado Español de Futuros Financieros, donde empecé como operador de futuros y opciones sobre todo de índice, de IBEX y de opciones sobre acciones. A partir de ahí ya empecé a trabajar en distintos brokers españoles o internacionales, y bueno, lo último que estuve haciendo antes de empezar esta nueva etapa fue trabajar desde Panamá para Saxo Bank, de Saxo Bank en Panamá, y un poco esto que sirva para poder ver que, bueno, llevo ya en mercados financieros unos cuantos años y a pesar de eso, cada día se aprende algo, no hay nada que se dé por hecho y que esté aprendido de base. Me gustaría también que el taller este fuese un poco, lo hiciésemos interactivo, con las dudas que tengo aquí en la pantalla del chat puesta para poder ver las preguntas que me podéis hacer. En un principio las preguntas se iban a dejar para el final, pero que quiere decir que no se escucha. No sé si podemos solucionar esto. No sé si me escucháis todos. ¿Me escucha alguien o no me escucha alguien? Ok, bueno, se me escucha. Gracias. Os decía, un poco lo que me gustaría sería que hiciésemos este taller sobre swing trading, participando un poco todos y ver, participar vosotros a través del chat para hacer las preguntas. Si tenéis alguna duda o una pregunta que hacer y yo os si la puedo responder, os la respondería. Básicamente, eh, sabemos todos el swing, no, operaciones de swing son operaciones que duran, tienen una duración superior, no son intradiarias, es decir, no se compran y se venden en el mismo día, sino que se asume riesgo overnight, se compra y se mantiene la posición más allá de lo que sería el día de trading en sí. Estas operaciones de swing trading, como digo, duran más de un día, pues estaría lo ideal, sería perfecto que se pudiese cerrar en cuestión de horas, pero se busca más movimientos más tendenciales, más largo plazo desde un punto de vista diario, más allá del día de las horas inmediatas. No son operaciones que buscan más movimientos tendenciales un poco más largos. Para lo cual, un poco mi estrategia a la hora de hacer este tipo de operaciones se basa en, primero, mirar el gráfico. ¿Cómo miramos un gráfico? A la hora de ver yo un gráfico, para decidir si tomo una posición o no, lo que voy a hacer es irme al mayor tiempo posible para un poco no, para buscar, para ver, intentar ver cuál es la tendencia subyacente principal, hacia dónde se está moviendo el gráfico. En este caso, por ejemplo, voy a poner el dólar yen. Vamos a buscar, a ver el euro dólar, que es muy claro. Se mueve muy bien inicialmente. Está aquí. Y
lo que hacemos, como decía, lo primero es para ver la imagen, la gran imagen de todo el movimiento, yo me voy a buscar el largo plazo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el eurodólar en un gráfico semanal, y podemos ver que, bueno, la tendencia ahora mismo venimos desde febrero del 15 moviéndose lateralmente el mercado en un rango que oscila entre un rango muy amplio, mínimo en la zona de los uno figura 1.05, un poquito más, y por arriba ha estado moviéndose principalmente por la zona de 1.14, 1.15, y de ahí volví a rebotar hacia zonas bajas, llegando incluso podemos ver en diciembre del 16, antes, a llegar a la zona de 1.03. Desde aquí, desde esta zona, inicia un movimiento, una tendencia alcista que le lleva ya, pues, desde diciembre exactamente, se inicia en enero del 17 de este año y nos ha llevado hasta los niveles de 1.19, 1.20, 1.21. Hemos llegado a ver casi la zona de 1.21 y ahora mismo la tendencia es claramente alcista. Es una tendencia que ha roto los niveles, los soportes que tenían bien establecidos el cruce del par y, bueno, pues a partir de aquí estamos buscando ya los movimientos para ajustarlos un poco más. Lo que hacemos es, lo que hago yo es irme a un gráfico diario, me va a ir acercando un poco la fotografía, digamos, es como si le ponemos el zoom, vemos como el movimiento se ha ido formando, es una línea de tendencia con una pendiente muy fuerte, como ha ido acumulándose en los niveles para volver a subir fuerte. Aquí también hay otro movimiento de acumulación, volver a subir, y es cuando llega a la zona de 1.21, 1.20, que es lo que hemos visto esta semana pasada. Y de aquí ya pasamos, este es diario, gráfico diario, y aquí pasamos a gráficos. Yo lo que hago es pasar de semanal diario para tener una imagen, la gran imagen, el big picture, y ya paso a horario. De horario busco a 15 minutos y en 15 minutos el siguiente nivel que buscaría, ya muy centrado para buscar puntos de entrada, es en 5 minutos. En 5 minutos podemos ver cómo cambia la imagen. Es un mercado, estábamos viendo en semanal, y ahora mismo lo que estamos viendo es que está corrigiendo en 15 minutos, en gráfico de 15 minutos, viene corrigiendo de los máximos de la zona de 20.900 a la zona de los mínimos que está tocando actualmente en 1.1948. Entonces, ya sabemos cuál es la tendencia principal en gráfico diario y semanal, y sabemos un poco ya, con mucha más certeza hemos podido fijar dónde está el mercado en estos momentos. Lo que nos sirve los gráficos vistos en diario en hora y en 15 minutos en 5 es para poder afinar los puntos de entrada que vamos a tomar. Esto es un poco era la introducción de cómo yo miro los gráficos. Primero, de grande a pequeño, de semanal diario a intradiario en 15 minutos para buscar puntos de entrada. Otra de las cosas las que yo me fijo a la hora de operar, las zonas de, básicamente, análisis técnico chartista, buscando zonas de soporte, resistencia y línea de tendencia, y de osciladores y medias móviles, un poco los puntos donde es posible, es más factible que se produzca un movimiento y que me esté dando una señal de entrada. Lo ideal es siempre moverse con lo que es la tendencia principal. En este caso estaríamos hablando de una tendencia diario alcista, y a partir de ahí
Si operamos contra tendencia y estamos dentro de lo que es una tendencia alcista, siempre los movimientos van a ser más cortos, a no ser que estemos buscando apoyarnos en puntos muy claves, como por ejemplo aquí ahora mismo estamos buscando, aquí lo suyo sería en el gráfico, este es el de 5 minutos, vamos a ver en 15 minutos, para tener un poco más imagen, podemos ver que desde el máximo que ha tocado tiene una línea de tendencia bajista, que es la que comprende el movimiento, dentro del movimiento alcista general del par. Y entonces, bueno, aquí lo que se podría buscar, básicamente, si nos unimos a análisis técnico puramente, es ahora mismo, obviamente, obviamente, disculpadme, yo no entraría hasta que no hubiese moverse por la zona cercana a lo que es la línea de tendencia bajista. En este punto, dos opciones muy claras. Una de ellas sería, o bien, esperar la ruptura y entrar largo, entrar comprado, colocando el stop siempre por debajo de lo que sería la línea de tendencias, y podríamos estar buscando un objetivo de swing para el swing trade, pues por ejemplo, qué niveles podríamos estar tomando como niveles de referencia para una posible salida. Ya tenemos la entrada, sería la ruptura al alza, una de las opciones. La otra opción sería, como entrada, entrar corto, esperando o apostando que la línea de tendencia bajista no la fuese a romper y no fuese sino que volviese a seguir moviéndose en la tendencia bajista intermedia en la que se mueve. En el caso que entrásemos largo, estaríamos poniendo el stop inmediatamente por debajo de los niveles de lo que es la línea de tendencia y tendríamos que empezar, tendríamos que tener claro cuáles son los niveles de salida para el mercado, y en este caso, pues yo trabajo siempre con media de 200 sesiones, una media simple de 200 sesiones que funciona bien. Podemos ver en esta zona de aquí, podemos ver cómo funciona como soporte, bastante soporte, se apoya varias veces, se vuelve a meter aquí, y aquí, cuando la rompe a la baja, en esta zona de acá, podemos ver cómo funciona como una zona de resistencia. Este es un nivel al que tiende a volver el mercado, con lo cual la opción podría ser bastante clara, pensar en una zona de estar comprando. Imaginemos que está rompiendo el mercado en la zona de 1.19.777 para estar vendiendo en la zona de 1.20.10 aproximadamente. Si queremos ajustar un poco más y queremos, pensamos que puede estar buscando esos niveles como resistencia, la zona de 1.20 figura. Eso sería la opción de estar comprado largo y tener tanto el nivel de salida, la venta, en el caso de entrar largo, y así tanto la venta como el stop o la posible pérdida en caso que el mercado se moviese en nuestra contra. Por otro lado, si entramos cortos en mercado aquí, lo que habría que hacer obviamente sería poner un stop loss por encima de la línea de tendencia bajista y esperar que el mercado cayese hasta los niveles establecidos, que en este caso pues podríamos estar hablando de 1.19 o 18.75, podríamos verlo y ahí recoger beneficios. Esto sería, por ejemplo, para el euro dólar. La cosa que yo me fijo mucho a la hora de operar, y no lo tengo puesto, pero yo busco también con osciladores, utilizo un Commodity Channel Index, que es este de aquí, modificado para 28 sesiones, y que me sirve como herramienta para ver los puntos de sobrecompra, sobreventa. Por un momento.
al Commodity Channel Index. Además, las bandas de fluctuación van en torno a cero, oscilan en torno a cero y las que vienen por defecto son más 100 y menos 100. Aquí podéis ver. Y yo busco puntos más extremos de sobrecompra, sobreventa y le pongo un filtro adicional. En este caso es para movimientos entre más 100 y más 200. Me estaría dando una sobrecompra. Nuevamente estaría por aquí la línea. Estamos hablando que es ahí 5. Si la podemos mover. Parece que todavía estoy dormido. Bueno, tendríamos dos líneas ahí claras en la zona de más 100, entre 100 y 200 y menos 100 y menos 200. Y le aplico una media móvil exponencial que me da cruces, me da señales de entrada en sobrecompra, vendido y sobreventa entre lo comprado. Eso también son señales que me indican un momento, me dan más una entrada muy clara muchas veces para poder entrar en el mercado. Vamos a ver aquí ahora mismo el dólar yen, que lo tenemos más claro. Este es el gráfico diario. Lleva un rebote muy fuerte desde, bueno, ayer ya empezó rebotando y cerró el viernes también. Vamos a ver si lo podemos acercar. Esta fue la vela del viernes. Yo opero siempre con velas porque me resultan muy gráficas, me resultan muy fáciles de utilizar, muy visuales y me dan, estoy muy acostumbrado a ellas, las pautas para que yo busco, las veo rápidamente. Como os comentaba, busco básicamente que me dé estos puntos de sobrecompra sobreventa que utilizo con el Commodity Channel Index modificado con cruces de media móvil exponencial. Busco luego estas velas. Estas velas es un hammer en este caso. Busco que tengan la sombra de la vela sea mucho más baja. En el caso en este caso sería para entrar comprado. Una sombra muy baja, con mucho recorrido y me está dando, en estos casos, me estaría dando un punto de entrada importante, obviamente, después del cierre de la vela, cuando ya inicia la siguiente. Y aquí tenemos también una forma de operar que a mí me resulta muy útil. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, me está dando una señal muy buena, muy clara en este caso, sobreventa, con lo cual estoy buscando el gráfico diario, pero si nos vamos al gráfico de una hora, ya estoy pensando combinando los dos gráficos en entrar en ese punto. Ya veo que el día está cerrando, dejando una sombra larga y me da una idea de que el mercado va a abrir al alza en ese caso. Entonces ya tenemos, como os decía, en el diario muy claro lo que sería la entrada. Tenemos una entrada y tenemos un lugar donde poner un stop loss, un stop de pérdidas muy marcado. Estaría aquí en este caso. En el gráfico diario lo estaríamos poniendo la zona mínima donde pone el soporte, donde llega la sombra de la vela. Y a partir de ahí lo que hay que buscar antes de la entrada, que ya tenemos el punto donde estamos dispuestos a asumir riesgos, es cuál es un nivel que puede resultar factible para salir, como salir. O sea, aquí en esta zona de aquí, digamos aquí la entrada, y estas zonas de soporte en 0,937 han funcionado bastante, con lo cual ahora estamos por debajo, son en vez de soporte resistencias, con lo cual y además es donde está el mercado ahora mismo.
es un primer punto que podría ser una buena salida. Y ahí estamos cerrando una operación intradiaria de swing trading que nos está reportando bastantes beneficios. Ahí estamos ganando muchos pipos. Otro segundo nivel, si pensamos que el mercado puede ir más o va a ir más arriba, yo estaría buscando esta zona de aquí aproximadamente 10 y medio, 110 y medio, perdón, sería el siguiente nivel en el que yo estaría pensando que se pudiese pudiese llegar al mercado. En el caso contrario, una operación contraria sería, por ejemplo, esta de aquí. Podemos ver que la vela lo que tiene es, lo que deja es una sombra por arriba muy alargada y se viene el mercado abajo. Y además vemos que ya por esta zona empieza el mercado, los vendedores empiezan a ganar más fuerza e intenta el mercado llegar a niveles que siempre acaba cerrando por debajo. Con lo cual aquí tenemos una zona, digamos, una zona de opción de venta, de empezar con entrar cortos en mercado con el stop loss colocado por encima, en la zona de aproximadamente 114, 30, 35. Y aquí buscaríamos, al igual que en la otra situación, estaríamos buscando de puntos de recompra, en este caso ya que estaríamos vendidos. Por tanto, haciendo recapitulación de lo que yo, cómo funciono, estamos viendo que primero me fijo en los gráficos la forma de verla de menos tiempo, de más tiempo a menos tiempo para afinar la entrada y luego buscar mediante lo que está el análisis técnico chartista, zonas de soporte, resistencias, líneas de tendencia para poder tener bien definidos las zonas de entrada del mercado y más importante casi que las zonas de entrada del mercado, las zonas de salida del mercado. Ahora mismo, por ejemplo, si queremos operaciones, ya no serían estas, podrían durar incluso una semana, yo estaría viendo o buscando un movimiento del dólar yen hacia la zona de esta zona de acá, de los 110 y medio, y si rompiese esos niveles, esa zona, podríamos estar viendo cómo el mercado llegase incluso a la zona de los 112. Por abajo, ahora mismo, por ejemplo, sí que hay que seguir vigilando estos mínimos de 108, que son lo que está funcionando, lo que ha funcionado como soporte más importante. Es un poco la visión o cómo funciono yo, cómo trabajo para hacer operaciones de este tipo. Si queréis, pasamos a preguntas por el chat y me comentáis, me hacéis si tenéis cualquier duda y las podemos comentar y resolver. Gracias. Hola. Si no hay, si queréis, podemos cómo estarían. Este es el Bitcoin, que me parece que está, ahora mismo está en 4.228, y bueno, pues aquí empieza a haber mucha volatilidad. A ver, tenemos por aquí, son Nieto. Preguntáis, Cristian Olivares, ¿usas medias en tu plantilla? Sí, uso medias. Uso primero en el gráfico, uso siempre una media de 200 sesiones, obligado. Para mí es básico y además es un soporte y siempre importante en el largo plazo. La media simple de 200 sesiones, siempre lo utilizo. Y luego, además, como comentaba antes, para la operativa para buscar puntos de entrada y salida con
Commodity Channel Index, pues, utilizo también una media exponencial modificada también. Eso creo que responde un poco, Cristian, a tu pregunta. Gerson Nieto, para operaciones cortas, ¿qué son? A ver, le voy a quitar a Eric Pacheco. Eric, te podría decir cualquier cosa, pero no lo controlo, el Ichimoku, y no lo utilizo. Te podía contar una milonga, pero prefiero ser franco. No lo controlo y no lo utilizo. Y luego, perdón, volviendo con la pregunta que nos hace Gerson Nieto, recomendaciones para operaciones cortas. Ahí yo sí que busco mucho, me fijo mucho en mi sistema, busco los puntos de entrada, sobre todo para las operaciones muy cortas o para lo que es un intradía, operaciones en niveles muy sobrecomprados, muy sobrevendidos en el Commodity Channel Index con el cruce de la media móvil por encima de más 100, muy cercanos a más 200. Hay un cruce por ahí que está dando una entrada de venta y lo que busco, si veo que el oscilador se acerca a esos niveles más menos 200, es buscar, como os he mostrado, velas que esté dando, por ejemplo, como estas de acá, que tienen soporte, vienen a dejar sombras muy alargadas. Entonces, eso ya, y ahí ya me centro en gráficos de una hora, 15 minutos y 5 minutos para poder entrar. Eso, respondiendo a Gerson Nieto, es un poco como lo haría yo. Buscar siempre estos niveles y poner siempre los stop-loss en los mínimos, en los gráficos de 5 y de 15 minutos. Yo casi creo que es más fiable el gráfico de 15 minutos para seguir la estrategia que yo sigo y en esos mínimos de las sombras que marcan las velas es donde colocamos el stop y no lo movemos de ahí, porque tiene un problema, no tiene un problema, es que en esos puntos muchas veces hay mucha volatilidad, el mercado viene muy cargado, viene muy rápido y puede probar niveles mínimos, para lo cual yo intento aplicar una máxima y que es que opero 3 veces máximo. Si el mercado me saca las 3 veces, lo bueno que tiene es que el stop está muy ajustado, por lo cual la pérdida conocida es relativamente pequeña. Si me saca 3 veces el mercado, no hay sintonía y mejor dejar de operar el mercado. El mercado está todos los días y además el mercado siempre tiene razón. Por mucho que nos empeñemos nosotros en decir que tenemos nosotros más razones que el mercado. Para operar, me pregunta Juan Armando Pérez, pregunta ¿cuál sería la inversión necesaria en ADATRADE? Pues para operar en Bitcoin, básicamente, yo no sé cuáles son los requerimientos de capital mínimo para abrir ahora mismo una cuenta como particular con ADATRADE, pero los requerimientos de margen me imagino que los puedes ver publicados en su página. No son muchos. Ahora bien, yo una recomendación que hago a todo el mundo es que para una cuenta para operar una cuenta de margen derivados, procurar no ir más allá de un apalancamiento ya es mucho. Y luego ya las pérdidas por encima de esos niveles, el riesgo aumenta muchísimo. Víctor Miranda nos pregunta, ¿estrategia recomendaría en intradiario? En intradiario, un poco la respuesta que acabo de dar, para operaciones intradiarias, mirar los gráficos, hacer la lectura en horario 15 y 5, buscando como tendencia principal, en vez de la tendencia principal, el gráfico de una hora o de semana, buscar la tendencia principal en el gráfico de una hora, que es el que va a dar la pauta
y luego a partir de ahí buscar en 15 o en 5 minutos puntos de sobrecompra, sobreventa, que siempre van a estar por niveles de soportes y resistencias, y en esos niveles iniciar la operativa cuando veamos que ahí está muy cerca, como digo, utilizo como dicho en el index, y estar muy cerca de menos 200 o de más 200. Menos 200 entradas largas, más 200 entradas cortas. Y siempre con los stop loss en los mínimos máximos de la sombra de la vela. ¿Cuál es la paridad que más trazo? Pregunta, no sé, creo que es... creo que, Víctor, eso responde un poco tu pregunta, pero vamos, dispuesto a ir más allá. Y John Mariano Giraldo está preguntando cuál es la paridad que más trazo, que más opero. El que más opero, si es esa la pregunta, el mercado que más opero, el par que más opero es el euro dólar. Perdón, el euro dólar, el dólar yen. El dólar yen y el euro dólar. Son los que más. El dólar yen porque pues le tengo bien cogido el yo lo llevo siguiendo con mucho detenimiento y, y me ha funcionado bien en el pasado. Pero bueno, estos son derivados y ya sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Me gusta el dólar yen y el euro dólar, básicamente, principalmente. Son y además las monedas que mayor liquidez y tienen los mercados y más eh, eh, menos spreads pueden tener. Luego, además, volviendo un poco, perdón, para atrás, moviéndonos hacia atrás, aquí también de las estrategias para intradiario, se me ha deshilado la idea que tenía en la cabeza, con lo cual seguimos moviendo hacia adelante. Operaciones, nos pregunta Gerson otra vez, operaciones cuando el mercado es fluctuante. ¿Te refieres cuando el mercado es un choppy market, es un mercado que se mueve lateralmente, que tiene mucha volatilidad? Eso lo recomiendo que para un mercado muy volátil, mucha volatilidad, mucho subir, mucho bajar, mucho Corea del Norte diciendo que lanza misiles, que no los lanza, con mucho huracán que viene y que pierde fuerza, no pierde fuerza, se acerca por adelante, va por detrás. Esos momentos en los cuales hay una volatilidad mayor del mercado, incluso en esas situaciones de volatilidad alta, el mercado se mueve y nos da oportunidades. Pero lo malo es que aquí las oportunidades son más corto plazo y no son tan tendenciales. Pero claro, ahí hay que saber si el mercado va a ser un choppy market, un mercado con muchas subidas y bajadas, mucha volatilidad. Y eso es lo difícil, al final, no es otra cosa. Y el apalancamiento. Ahora mismo estoy manejando un apalancamiento por debajo del 2%. ¿eh? Es decir, que para 10.000 dólares americanos estamos hablando de un apalancamiento de 200, unas garantías depositadas de 200. Me gusta ir más allá. El apalancamiento que utilizaba Trade es 1.400 en sus operaciones, con lo cual es un apalancamiento muy potente, mucha palanca. Cristian Olivares pregunta, ¿esperas algunos patrones? ¿Te refieres patrones técnicos? Sí, me gustan muchísimo. Los patrones técnicos son una de las cosas que más me gustan y en las que me fijo muchísimo. Sobre todo, nos son muy útiles los patrones técnicos aquí en mercados tendenciales, muy tendenciales, dan muchísima oportunidad y además
tienen muy poco riesgo, dan mucha oportunidad porque nos movemos por la tendencia y siempre lo que hay que hacer es subirse a la ola y dejarse llevar por la ola. Con lo cual, o sea, tiene un mercado que es muy tendente, tiene una tendencia muy marcada. Las figuras, los patrones de continuidad nos van a ayudar a identificarlos, son fáciles de identificar y nos van a dar la oportunidad de entrar en el mercado en la dirección que se está moviendo, lo cual es lo ideal. Más que operar contra tendencia, lo ideal es moverse con la tendencia. Eso es lo que tiene mayor recorrido. Y luego los patrones de fin de movimiento, también me fijo mucho en ellos. Lo que pasa es que me he fijado que, por ejemplo, hay muchos patrones de fin de movimiento que se pueden aplicar en los mercados de Forex a, a, a periodos, a gráficos gráficos de diarios y esos patrones se cumplen, pero, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en un número cabeza-hombros formándose que pueda estar dando el pullback que haga tenga una entrada por encima de lo que sería el neckline de la figura para volver a caer con fuerza, con lo cual son un poco, hay que ser un poco, a lo mejor un poco más abiertos de mente a la hora de operar este tipo de patrones. Vamos, me parece que son lo más divertido a la hora de operar es un patrón. Me encantan, me gustan mucho. La pregunta de Cristian es, ¿esperas algunos patrones o formas del precio para realizar una operación? Creo que te he contestado, sí, muchas veces sí. Los busco y los opero. Y además, si lo veo muy claro, incluso voy tomando posición en ese mercado que está generando, está formando el patrón con anticipación para a partir de ahí luego poder aumentar posiciones si efectivamente se cumple la figura y aumentar ahí un poco, rascar un poco un pipo más para tener un poco más de beneficio. Y Víctor, sí, le pregunta, ¿el RSI nos sirve para sobrecompra, sobreventa y divergencias? Sí, suena muy bien, sobre todo, has mencionado una cosa que yo no he mencionado y que sí que funciona mucho, funciona tremendamente bien, son las divergencias. Las divergencias, estos indicadores son muy buenas. O sea, están muy bien definidas y funcionan muy bien. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que yo soy de la opinión, el RSI sirve también para sobrecompra y sobreventa. Yo soy de la opinión de que las cosas hay que hacerlas o hay que buscar la sencillez. La sencillez entendida para mí en este caso es eh, no miro, no soy de los que mira 1,5 millones de osciladores para ver si este me coincide con este, no. Mi método es mucho más sencillo, es más visual, más chartista y con mirando un solo oscilador, que es el que yo manejo y con el que me siento muy cómodo. Pero sí, el RSI es un buen indicador de sobrecompra y sobreventa y a mí es un indicador tremendamente potente. Muy bueno, me gusta mucho. Gracias por haberlo comentado porque no habíamos hablado de divergencias. El aliguito. No te puedo dar recomendaciones, lo siento, Gerson. No lo he operado, no te puedo decir, no te puedo dar una recomendación. Yo, Mariano, recomienda manejar pivotes. ¿Qué te refieres? Los pivots, los puntos de entrada, no recomiendo. No es que recomiendo, deje de recomendar. Eso es más que nada, tiene que funcionarte a ti. Yo trabajo con lo que me funciona y con lo que me siento cómodo, entonces pues con eso es lo que sigo y no busco o no voy mirando de manera recurrente otras cosas. Me fijo en una cosa y eso es lo que sigo y en este caso
ahí os he dicho el Commodity Channel Index. Aquí, por ejemplo, este es el gráfico del crudo, que me parece interesante, viene un poco a... Muchas gracias, John. Gracias por tu comentario. Un poco viene al hilo de lo que estaba hablando, preguntabais sobre los patrones. Este es, aquí vemos, es el crude oil, el West Texas, digamos, el CCD sobre el West Texas, y vemos cómo yo esta mañana en esta zona de acá, vamos a ver si la puedo ampliar para que tengamos una visión un poco más grande. Yo he operado esto esta mañana con resultado neto. Neto, dije nulo. Nulo quiere decir ni positivo ni negativo. Me he quedado empatado a cero. Y aquí lo que yo estaba viendo es, me estaba fijando en viendo esta acumulación, esta subidita después de dos caídas muy pronunciadas, y he entrado corto. He entrado corto en esta vela de acá. Y ha llegado a tocar la zona de los 47. Yo creo que la ha tocado. Coño, digo, qué bien me está yendo la operación, pero luego ha empezado a rebotar, y lo que parecía un patrón muy claro en el cual yo esperaba caída, aquí la subida con el rebote acumula, y aquí continúa la caída hacia abajo, y tenía una proyección a la zona de los 46,5 tranquilamente. Pues parecía que sí, y además parecía que la iba a lograr en el día, pero no. Aquí se ha dado la vuelta y lo que ha hecho ha sido venirse para arriba. Me ha cerrado tratado, como digo, a cero, y me ha deshecho la figura. Podía haber hecho más, pero podía haber cerrado la posición, pero esperaba más recorrido, y afortunadamente no he perdido al final. Pero es un ejemplo de una figura chartista, una figura de continuación que ha operado, la ha operado hoy. Y no sé si tenemos más preguntas. Recomendaciones sobre incidencia de commodities con divisas. El oro es inverso del dólar. No entiendo muy bien la pregunta, Víctor. ¿Qué quiere decir operar el oro dólar, o ir buscando? Bueno, aquí, si lo que estás buscando es, lo diré, correlaciones, desde luego tener mucho cuidado, y tener muy claras que las correlaciones que estés utilizando no se complementen, porque si no lo que estamos haciendo es un pan como unas tortas y estamos doblando la posición en una misma dirección. Si lo que dices es operar de pares que combinan commodity con una divisa, fijarte en el gráfico y buscar puntos de entrada, de salida, igual que cualquier otro. Yo, ¿sabéis qué pasa? Que no busco, no miro tanto los fundamentales, siempre hay que tenerlos en la cabeza, pero procuro no cecarme, no cerrarme con ideas preconcebidas de hacia dónde tiene que ir el mercado, porque es lo que tiene que hacer, porque es que, fíjate, porque es que la Fed ha tomado, es que ha hecho, no. Entonces, al final, he conocido a mucha gente que acababa enfadada con los mercados porque no hacían lo que ellos querían, porque lo que tenía que hacer es que lo que tenía, y resultaba que el tipo era, vamos a decir, enfermero o era doctor y sabía más de economía que Grispan o el ministro de Finanzas de cualquier país. Entonces, con esto quiero decir que no veo muy... No hay que obcecarse mucho con las ideas preconcebidas que tenemos sobre los mercados, y hay que ser muy flexible a la hora de enfocar y estar en los mercados. Y Gerson, ¿es el Bitcoin una burbuja a punto de estallar? Ojalá lo supiese. Eso sí que no estaría
estaríamos aquí. Yo lo que creo, ahora mismo, este es el gráfico del Bitcoin. Ayer leí la noticia de que China iba a prohibir todas los exchanges de Bitcoin que hay en su territorio. Y eso venía en un poco la noticia, el cabecero del correo era el fin del Bitcoin, se ha acabado. No creo, yo no lo creo. Pero que yo no lo crea no quiere decir que no vaya a serlo. Que es una burbuja. Bueno, es un mercado muy tendente. Ahora mismo, yo no sé si lo que está viendo aquí es una distribución muy clara en esta zona de aquí. Si aquí lo que ahora mismo estamos ahí, teniendo una distribución después de un mercado muy tendente, muy alcista, con un movimiento tal. Yo lo estaba operando un poco no con desigual resultado. Mirad, este es el gráfico, es el diario, y veremos que viene de aquí. El 16 estaba en la zona por debajo de a ver, aquí, la zona de 600, y ahora mismo lo estamos viendo en 4.200, un máximo casi en los 5.000. Y es el mercado se va moviendo muy bien, pero es un gráfico clásico de un mercado muy tendente, muy alcista. Aquí tiene una acumulación durante un periodo relativamente largo y de aquí salta, pero vamos, tremendo. Aquí sí que esta zona aquí hay soporte y rebotó duro hacia arriba. Lo que pasa es que yo ahora mismo para operar con tendente este mercado sería muy prudente. Además se mueve muchísimo, muchísimo. Tiene mucha volatilidad y en estos niveles mucho más. Entonces, oye, hay que ser prudente y desde luego, si entramos, entrar con prudencia y con los stops muy ajustados. Dices aquí que parece que se pueda estabilizar. Lo que te digo, yo no sé si se está estabilizando para volver a retomar la tendencia, o si está habiendo una distribución aquí de dinerito y el mercado pueda cambiar. De momento no hay una señal clara y la tendencia principal sigue siendo alcista. Lo que pasa es que, claro, se puede mover mucho más abajo y sigue siendo alcista la tendencia principal, con lo cual, menuda gracia. Entrar aquí diciendo, bueno, la tendencia principal es alcista, voy a aguantar. No, hay que ser prudente. Un poco buscando niveles de soporte, podríamos estar buscando la línea de tendencia en esta zona, un poco ajustándola un poco mejor. Por aquí, perder esos niveles podría llevar a ver niveles más bajos. Niveles ahora mismo, vamos a ver cuáles son, porque desde esos niveles así, solo valiente, estaríamos hablando que rupturas por debajo de zona de 3.000, 4.000, los 4.000 figura, un poquito más abajo, 3.990, por aquello de que las puntos claves, las figuras son como imanes para el mercado cuando se mueve hacia él. Por debajo de estos niveles, cierres, estamos viendo el gráfico diario, cierres por debajo de estos niveles, pues, podrían estar dando una señal de venta. Yo sí que tengo claro que de momento aquí el mercado es alcista, entonces pienso que lo que hay que buscar es operar con la tendencia, como digo, subirse a la ola y no intentar ir contra la tendencia. Entonces, ahora mismo, este punto, este gráfico en diario, sí que parece que el movimiento se está cerrando en el rango de precios en el cual se mueve. Entonces, ahora mismo, lo bueno de esto es que los puntos en los que tendríamos que vigilar la posible entrada o la decisión para tomar nuestra inversión es capturar alza aquí
Si rompe por estos niveles, el mercado probablemente vuelva a probar, vaya a probar el 5.000 otra vez. Y una vez más tenemos la operación es muy clara porque sabemos por dónde nos tenemos que cerrar la posición. Si hace un pullback y se mete por debajo de la línea de tendencia, cerraríamos. Si no mantenemos largo, hasta los niveles que consideremos y pérdidas de estos niveles de acá hacia abajo nos van a entrar en corto. Tenemos el stop que sabemos claro dónde ponerlo, por encima de la línea de tendencia alcista esta, y el objetivo tendríamos que verlo. Podríamos medir el objetivo quizá en la altura de estas dos diferencias, pero vamos, eso no es un método que no es un triángulo perfecto, una medida perfecta de la figura, pero vamos, podríamos estar viendo movimientos en ambas direcciones. Habría que esperar a la ruptura y decidir. Tienes que buscar para encontrar el Bitcoin, tienes que buscar el BTC USD. Ese es el RIC, el código interno para el Bitcoin en Beta 4. Bueno, oye, yo creo que muchas gracias, os quiero dar las gracias a todos por haber participado y por haber escuchado este taller. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis podido sacar o ver algo de lo que pueda servir, os pueda ser de utilidad para vuestro trading. Las recomendaciones siempre ser prudente y bueno, no ir muy cargado y no ser más listo que nadie, que luego al final nos dan bofetadas hasta en el documento de identidad. Y el mercado siempre nos pone en su sitio. Ser prudentes y no ser temerarios. Valientes siempre. Muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Gracias.